Buen día, Hola Alexis. Ernesto, nos superpusimos. ¿Cómo Sí, estás? pandeamos la sobrevivencia. Digo, sobreviviendo a la pandemia. ¿Estás de chavo? Dale, No, de chapulín, ¿de qué? de, El de, chapulín, de el Chapulín chapulín. Colorado, sí. Bueno, hemos pasado por muchos temas, pero fíjate que el otro día estaba revisando, no recuerdo por qué, llegué al primer video, a la primera conversación que hicimos acerca del altruismo, Ok. y comenzamos así, sin más. Y vamos a hacer una conversación informal y bla, 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 y empezamos a conversar. Y yo creo que si es que hay alguien que nos escuche, nadie sabe ni quién somos. Entonces, Sí. hoy día me gustaría saber quién eres. Relájate y cuéntame tu vida. No, vamos, vamos a hacerlo un poco más estructurado, no Cuando tanto. era, cuando era pequeño. Bueno, quieres que empiece desde el inicio, ¿no? No, 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 Todo, no, mira, no, todo era oscuridad, no había, flotaba. no había nada, no había nada. El universo se formó a partir Iba, un iba, poco na- más i- para allá, ¿no? iba nadando y de pronto choqué con algo. Ándale, algo así. No, pero a ver, comencemos por un poco más adelante. La Eh, semana pasada. eres biólogo Sí, soy biólogo por formación. Estudié en la ¿Cómo que Universidad Benemérita, Autónoma de Puebla. de Puebla, originario de Sí, Puebla, sí, sí, así es. ahí al ladito de Cholula? Es correcto, al revés. Cholula está al ladito de Puebla. De la ciudad, es más grande. Sí, sí. ¿Cómo llegaste a la biología? A Puebla te puedo decir. No, a la biología. Eh, la verdad es que es un camino un tanto sinuoso, muy inquieto en términos de decir, no me gustaba la escuela, muy conflictivo mi formación básica. Mi mamá, mi mamá siempre decía, yo espero que termines la primaria. No fui al kinder, porque en una de esas un columpiazo me mandó al suelo y ya no fui al kinder de vuelta. Ah, Entonces, inquieto, sí, inquieto, inquieto. hiperactividad. No creo, fíjate que más bien algo de problemas de atención, tampoco lo creo. Te voy a explicar. Tenía la capacidad de concentrarme, pero me abstraía del asunto, de todo lo que estaba alrededor. Es decir, me embobaba con una cosa y ahí me quedaba durante un rato, ¿no? Sin saber qué pasaba alrededor. Por eso te digo que lo del columpiazo fue una anécdota bonita. Y a veces prestaba mucha atención en las cosas que pasaban a mi alrededor, no más común de los demás, pero te voy a platicar una anécdota del kinder, lo poco que fui. En una ocasión hacen una competencia. Yo iba con mi hermano Mauricio, ahorita descansa en paz. Entonces iba con él en una competencia y decían, a ver, todos pongan atención, vamos a regalar una tina. Y entonces, por favor, el que vaya más lento es el que va a ganar, ¿no? Y todos, yo con mi triciclo, todos con los patines, con el patín del diablo y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces yo me quedé, escuchaba lo que decía la maestra, porque ya ves que lo repiten como 3, 4 veces, ¿no? Yo ya te entendí, pero pues bueno, Dale, vamos a ver. dale, dale, Y dale. entonces arrancan y dice, esos marcas, listos, fuera, ¿no? Y todos así, ¡ras! Y yo voy despacito, despacito, ¿no? Y entonces me acuerdo que me gané esa tina, que ahí le puse un pez y fue maravilloso. Te estoy hablando que tenía 4 o 5 años cuando fue, fue ese ejercicio, ¿no? Y siempre me quedó la idea de que me gustaba prestar atención a ciertos detalles, ¿no? Y había otros que si tú me decías, vamos a ver la tabla de multiplicar, yo me aprendí la mitad y la otra mitad la hice por inverso, entonces así de 3 por 9 no es lo mismo que 9 por 3, ya me explico, así. Entonces empecé a tener algunas estrategias que me ayudaban dentro de la escuela, como para flojear, ¿sí? Entonces,
Durante la primaria, mi mamá decía, ojalá y la termines, termine la primaria. Entré a la secundaria, dijo, ojalá y no embaraces a nadie, termine la secundaria. Empecé la prepa y dijeron, pues, ojalá y también termine la prepa. Y curiosamente, Confiaban mucho en ti. sí, de hecho, no puedo negar que puedo reconocer que hasta la fecha he sido una persona que en los estudios no le interesa mucho estudiar de todo, o sea, hay cosas que me llaman la atención, pero afortunadamente puedo recordar cosas que me gustan. Entonces, me ha favorecido porque mientras me llene de pasión, en ese momento empiezo a estudiar más sobre ello, ¿no? Pero, ¿y por qué digo que es importante esto? Porque como fui un estudiante difícil, sé lo que es enseñar a estudiantes difíciles, ¿sí? Sé, cuando me dicen es que no le entiendo, no le entiendes porque no te he motivado para que la entiendas o no le has encontrado la aplicación al asunto, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna manera cuando ahora doy clase, yo sí lo declaro, ¿no? No he sido un alumno brillante, pero también sé que hay muchas limitaciones y hay muchos elementos que te distraen como para que no puedas aprender una clase. Entonces, de alguna manera los utilizo para poder enseñar a mis alumnos, ¿no? Ahora, lo que sí es que lo divertido del asunto es que la carrera de biología no existía en Puebla. Ajá. Entonces, yo estaba terminando la prepa y iba a cambiarme dije, voy a estudiar, y tenía alternativas, ¿no? Dije, pues a lo mejor estudio medicina, es muy emparentada con biología, mi papá es médico, entonces dije, ya, yo morboseando los libros de medicina, por cierto, dices tú, cada vez que abres un libro de medicina, empiezas a leer los padecimientos y dices, yo tengo esto, ¿no? Dije, me entretenía muchísimo con los libros, me llamaban mucho la atención algunos de los procesos fisiológicos. Por supuesto que neuro fue uno de los temas que siempre me apasionó. Y dije, bueno, pues no sé qué voy a estudiar cuando salga de la prepa. Dije, creo que voy a estudiar a lo mejor medicina. Si no quiero en medicina, me voy a ir a psicología. Psicología pues se me hace un área Mira, interesante para desarrollar. eso no Pero lo pues sí sabía. dije, sí, imagínate que si en medicina iba a decir, yo tengo esto, en psicología yo estoy malito, ¿no? Ya tengo una justificante de por qué soy así. Entonces, de ahí recuerdo muy bien que estoy por terminar la prepa, todavía me quedan los últimos cierres de semestre. Me subo a un microbús y me encuentro una compañera de prepa. Le digo, no, fíjate que yo quiero estudiar esto. Y me dice, nos vamos a platicar acerca de qué va a pasar después de salir de la prepa. Y recuerdo que en esa ocasión me dice, oye, pero si biología ya la abrieron en la UAP, justamente una semana antes de salir. ¿No? Digo, ¿a poco sí? Me dice, sí, mira, vas al centro, en el centro de Puebla, estaba en lo que es el edificio del Carolino, en Puebla. Es un edificio ahorita que ya no, que es de la universidad, pero ya no se prestan clases, sino es un edificio colonial que pues ha tratado de mantener sus características, pese a los sismos y demás, pues ha habido necesidad de mover a la gente y ya no se da clase en ese edificio, ¿no? Entonces, asisto, te digo que es un edificio, ojalá y tengas oportunidad de verlo. Hay muchos videos que dicen el edificio Carolina en Puebla. Es una arquitectura antigua, No me ¿no? llevaste a Está el conocerlo. salón. No me llevaste a conocerlo. Lo sé, pero estaba cerrado en ese tiempo. Ah, no. Al igual que la pirámide, yo no sé por qué no entraste a la pirámide de Cholula si tuviste oportunidad y Maldito. preferiste andar paseando por arriba. Maldito. Igual no Ya sé en por otra qué. oportunidad contaremos Sí, eso. sí, Sí. sí. Igual no sé por qué de pronto te da por comer picante muy excesivo. O sea, no sé. Y en la Eran selva, costumbres, sí, costumbres chilenas, yo las desconozco que me completamente. salía el humo por las orejas. Bueno, ya, en otro momento platicaremos. Ah, y esa es otra de las cosas, ¿no? Cuando uno es un mal estudiante es creativo para muchas cosas, ¿no? Y entonces se vuelve interesante cómo es el proceso de aprendizaje para alguien que es conflictivo en la escuela. Entonces, de ahí me da la oportunidad, digo, ok, me bajo del mismo transporte, me dejaba una cuadra del edificio, me bajo y voy a pedir informes. Y me dicen, sí, vamos a tener el examen de admisión, todos los requisitos que se tenían que tener, usted debe tener su documentación. Presento el examen y quedo en tercer lugar en ingreso a biología. Entraron aproximadamente 200
estudiantes. Son poquitos, o sea, realmente ahora ya es la carga es muy, muy grande, ¿no? Pero de los que entraron, pues prácticamente me sentí contento de haber quedado en segundo lugar sin saber nada, me explico. O sea, yo dije, creo que esto se contesta así, lo fui contestando como despertado, se me caía el libro y leía lo que venía ahí, ¿no? Oye, espérate para contextualizar, ¿cuál es la población de Puebla? Mira, desconozco ahorita cuántos Hace, habitantes sean, hace 15, pero hace 15 años eran 5 millones. más o menos sí, o sea, pero te estoy hablando que sí, ya estaban alrededor de los 2 3 millones en Puebla, ¿no? Ajá. En el 89. Bien. Por eso decíamos hace 30 años, bueno, en realidad era hace 31 años en la pandemia, ¿no? Cuando yo ingresé a la escuela de biología. Ahora, ¿por qué fue la motivación de estudiar biología? En lo personal, hay una combinación. Por una parte, busco cómo regenerar el sistema nervioso. ¿Por qué Ajá. me gustó la idea de la regeneración del sistema nervioso? Durante la primaria, fui una primaria pública que estaba en el centro de la ciudad, me quedaba una cuadra de distancia y por alguna extraña razón siempre llegaba tarde. Psicológicamente sé qué significa eso, pero por alguna extraña razón siempre llegaba tarde. Con una anécdota extraña también y en ese tiempo pues todavía había violencia un tanto hacia los niños, ¿no? Entonces me la pasaba parado en la entrada, tomando clases desde sentado en el piso, con mis cosas, ¿no? Y a veces castigado y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en esa ocasión, recuerdo que en la primaria me ponían, dependiendo de la calificación que tuvieras, te juntabas con los inteligentes y iba disminuyendo la calificación hasta llegar a la tercera fila donde eran los que iban sobreviviendo, ¿no? Y entonces a mí me veías que a veces llegaba justamente a los que iban sobreviviendo, yo no era muy brillante, y compartí espacio con los chicos que les costaba mucho trabajo aprender. Y le digo que costaba mucho trabajo porque me daba la tarea de explicarles a ellos lo que yo más o menos entendía, ¿sí? Y ahora, ¿por qué es curiosa la idea? Porque uno, la docencia siempre me gustó, porque entendí que la mejor manera de enseñar es aprendiendo. No hay de otra. O sea, si yo quería explicarle algo a alguno de mis compañeros, primero tenía que entenderlo y tenía que buscar 20 alternativas para poder explicar lo mismo. Entonces, aun cuando ahora trastabillo mucho mientras platico o hago pausas, he entendido también que es porque estoy buscando las palabras o la manera en que quiero comunicar el mensaje. Por lo tanto, no es que tenga retraso motriz, sino en el sentido de decir qué palabra es la que voy a utilizar y aún así digo cada estupidez que es bellísima, ¿no? Que queda grabada. Entonces, cuando platico con algunos de mis compañeros, tengo la oportunidad de subir a convivir, porque dije, bueno, voy a sacar buenas calificaciones. O sea, ya saqué 10 en un par de meses y me llevan a convivir con los que sacaban 10 comúnmente. No me gustó el trato entre ellos. No me gustaba porque señalaban a los demás compañeros, se burlaban de los demás compañeros. Entonces, es raro escuchar a un nerd que haga bullying a los demás, pero existe, ¿sí? Entonces, ese quehacer no me gustó. Dije, no, no me gusta el ambiente. Decidí no sacar tan buenas calificaciones, así que me puse a la parte media. Me gustaba más la convivencia con ellos porque era algo así como, no soy el mejor, tampoco soy el peor, pero puedo ser flexible, ¿no? Y finalmente, en algún momento me gustó estar con los de más bajas calificaciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera me sentía yo útil el de poder explicarle a alguien algo que no entendía, ¿sí? Y te estoy hablando de primaria. Entonces, a finales de primaria, Y ahí van haciendo la docencia. de ahí van haciendo, sí, el hecho de que tenía un amigo, un compañero que de verdad le costaba mucho trabajo estudiar. Yo le explicabas algo y se te quedaba mirando y le trataba de entender. Y entonces le explicaba una y otra vez, ¿no? Y entonces recuerdo que inclusive algunos de los recreos los perdí por estarle tratando de explicar y no me desesperaba, sino me daba idea de decir cómo es posible que no lo pueda entender. Entonces,
Cuando empiezo a estudiar la secundaria y que dan las materias, soy una particular, que dan las materias de biología, el que se dedicó a darnos biología nos da libros, y esos libros al mismo tiempo me empiezan a fascinar porque, ay, mira, no sé si has visto el libro de biología, lo que tiene maravilloso es la tremenda variedad de Imágenes. imágenes y figuras. No digo lo que dice, tiene una tremenda variedad, porque agarras una de psicología, lo abres y tú, no, letra, 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 no sé, Letra, una letra, claro. esquemita, algo, ¿sí? ¿No? Sí. Entonces cuando veo biología digo, ah, mira los esquemas, las imágenes y demás, y pues con los libros de medicina pues igual, ¿no? O sea, viene la enfermedad y tú dices, ¿qué carajos le pasó a esta persona? No, un tumor por acá, un bicho así gigante, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a relacionar. Por supuesto que mucho tiene que ver la formación familiar. Mis hermanos jugaban mucho a las colecciones de estampitas, Claro. los álbumes de estampitas, que comprabas tú un peso y te venían 3 sobres de 5 estampitas cada uno, ¿no? Y entonces tenías que ir juntando cada estampita según el número y poder formar el álbum completo, ¿no? Que el álbum tenía 300 estampitas diferentes y siempre te salía repetida la 72, ¿no? Y siempre te faltaba la primera o la 23, algo así, ¿no? Entonces, mis hermanos juntaban mucho y eran muy dados a jugar conmigo y a explicarme muchas cosas, ¿no? Te platico, tengo un hermano que no se dedicó a la escuela. Él desde la secundaria dijo, yo renuncio, pero se dedicó a trabajar. Y yo creo que una persona que trabaja desde joven, su formación, su pensamiento, su forma de actuar es muy diferente de aquel que no trabaja, ¿sí? ¿Por qué? Porque empieza a ser responsable, lo obligan a madurar de alguna manera los efectos sociales, las jerarquías, las presiones y demás, ¿no? Entonces, en este caso, pues agarra y dice, él se dedicó a trabajar y obviamente que no me hablaba en términos de decirme, mira, te voy a explicar la física de Newton, pero sí me decía, mira, la ley hace echa la ley, echa la trampa. Y tú, ay, oh, buena nota, ¿no? Entonces me da una visión más real de las cosas, ¿sí? El segundo hermano, pues estudió física, físico-matemáticas, no se presentaba a clases, se presentaba solamente a exámenes y le daba, y vieras qué pasaba, ¿no? Los maestros le decían, a ver si contestas esto, y lo contestaba, ¿no? Siempre dijimos que era el cerebro de la casa y decíamos que, muy inteligente y todo, ¿no? Es el que te dije alguna vez que no podía abrir un salero y que no podía calcular cuántas partículas y el volumen y todo del salero, pero no podía abrir el salero, ¿no? Ya lo estoy ventaneando, pero pues no más. Es el problema de ser hermano. Te friegas porque eres mi hermano. Después viene el tercero que estudió parte de economía, economista, deja la economía y se va de Federal de Caminos, ¿no? Y entonces durante esa formación era divertido porque su novia estudiaba administración. Entonces lo bonito de él es que era jefe de grupo de administración. Se la pasaba con la novia y hacía todos sus exámenes y demás en economía. Pero imagínate, jefe de grupo de administración, ¿qué carajos hacía allá, no? Entonces era divertido, pero él era muy práctico, muy, muy práctico. Entonces me enseñaba cómo hacer resúmenes, ¿no? A él le gustaba leer muchísimo, sabía alemán, sabía inglés, le gustaba mucho viajar y pues finalmente cuando te dice, oh, a ver, mira, ¿cuál es el problema que tienes? Ok, mira, el resumen se hace así, y me subrayaba, ¿no? Y tenía congruencia en lo que yo nunca aprendí a resumir de esa manera, pero sí me llamó el hecho de cómo lo hacían, ¿no? Lo sigo recordando como tal, ¿no? Después viene mi hermana, que es educadora, ella, una paciencia enorme con los demás, no con uno, mentira, así conmigo también. Entonces, de alguna manera empezar a ver cómo tenía muchos detalles para enseñar, verla en su proceso de formación de, bueno, ahora vamos a hacer un muñequito, ¿no? Y ahí la veía recortando, pegando y haciendo cuestiones didácticas y yo embobado por cómo estudiaba su carrera, ¿no? Después viene mi hermano, igual que en paz descansa, que él estudió electrónica. Entonces era con el que más jugaba yo. Y finalmente era el que hacíamos todos los moquetazos, desorden, esquema de parte de la casa, pues se lo adjudicó él, ¿no? También conmigo. Entonces, de alguna manera, todos ellos
fueron dando un aporte de cómo ver la vida desde otro punto de vista. Eran Es decir, 6. sí, entonces era divertido porque no era, cuando te sentabas a comer, no era una plática de un solo tema, sino era una plática de muchos temas. Lo que sí debo de decir es que yo era de los más callados, yo solamente hacía bromas o hacía uno que otro comentario, ¿no? Pero era escuchar cómo platicaban de muchas cosas, ¿no? Mi mamá no estudió, pero fue dedicada mucho a la casa, siempre quiso hacer pequeños negocios y demás, mi mamá pues con la formación de medicina, ¿no? Entonces, ahí cuando dices tú, ok, voy a querer estudiar biología, no tiene nada que ver con las otras áreas aparentemente, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando entré al propedéutico de biología, el primer tema que nos habla un evolucionista, el doctor muchísimo, muy experimentado en historia de la biología, y dice, nos habla de la historia de Darwin, ¿no? Pero yo creo que fíjate la forma en que nos enseñaban antes, ¿no? Él no agarraba un libro, todo lo tenía de conocimiento fluido, o sea, no llegaba con, vamos a ver, abran la página número tal, ¿no? Y te citaba arriba y abajo, o sea, manejaba el tema. Cierto, no critico los que manejan el libro, porque hay elementos hay temas que sí debes de agarrar el libro para hacer, por ejemplo, cuestiones de cálculos y demás, pues tienes que ir revisando los procesos, ¿no? Y hay algunos que son muy densos en términos teóricos. Pero lo que a mí me gustaba de este maestro es que cuando llegaba siempre fumando y hacía chistes y comentarios. Eh, Recuerdo que conocí un equivalente en psicología, que cuando habla de Freud, no te habla de Freud como psicoanalista, sino te habla, voy a explicarles por qué el diván de Freud, qué magia tenía el diván de Freud. Entonces tú sabes que esa es una forma de explicar las cosas distinta a los demás, ¿no? Entonces en el caso de biología hace lo mismo. Y recuerdo muy bien que agarra y dice, cuando habla de Darwin, dice, hay un libro de Thomas Malthus, que es economista. ¿Y tú? ¿Pero qué tiene que ver la economía en biología? Pues habla del crecimiento de la población, que es exponencial, es geométrico, y el crecimiento de los recursos, que es aritmético. Pues este punto de inflexión donde la población sobrepasa a la producción, eso es lo que genera la lucha de las especies. Y entonces voy, oye, en la economía le digo a mi hermano, oye, fíjate, dice, sí, es que es una, y ya me empiezan a explicar. Entonces, y luego encuentro una área que se llama biofísica, que es cómo trabaja, por ejemplo, el músculo para poder efectuar algo, cómo le hace el corazón para mandar la presión, cómo le hace una planta que no tiene corazón para levantar la savia hasta lo más alto y cosas por el estilo, ¿no? Entonces tú Al dices, físico. sí, o sea, ahí va, pero te voy a ser sincero, no me explica. Me decían, ahí hay un libro que te Bueno, habla de... pero tú ya estabas haciendo las asociaciones. Pero estaba haciendo asociaciones. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con neuro? Que finalmente, cuando recuerdo que mi compañero de primaria le cuesta mucho trabajo entender la escuela, me doy cuenta que es un proceso de cómo procesa la información. Y yo dije, ¿cómo se puede ayudar a las personas si tienen un problema con su procesamiento de información? Por lo tanto, dije, creo que lo más conveniente es ver cómo se regenera el sistema nervioso. Pero regeneración del sistema nervioso, tienes que aprender primero cómo es el sistema nervioso, cómo son las células, cómo funciona, parte de la fisiología, y lo que me mata muchísimo es el eje neurohipofisiario, ¿no? Es decir, el sistema endocrino más el sistema nervioso, que es uno de los que de verdad que cada día va teniendo más importancia, porque la conducta no se traduce solamente en la neurona dice, sino es la hormona te dice que la neurona diga o viceversa, ¿no? Entonces, Exactamente. hace una combinación enorme, ¿no? Entonces dije, ok, cuando digo voy a entender la regeneración del sistema nervioso, me da por estudiar biología celular, biología molecular, me da por estudiar neuro, que la tenía yo hasta séptimo semestre. Quiere decir que tenía que chutarme los semestres básicos para poder llegar a la meta, ¿no? Y yo dije, no voy a llegar. Conociéndome, ¿no? Muchas faltas de ortografía, todavía tengo problemas en escritura, porque cuando llegué a la carrera venía muy incompleto de la formación básica. Entonces,
todo el mundo dijo, no vas a acabar la carrera, o sea, realmente ya compitiendo con gente que tenía muchos conocimientos al respecto, dije, no, no voy a acabar, o sea, sí está canijo, ¿no? Pero pues aprendes que en educación lo que te motiva, Sí, claro. aunque te cuesta, lo haces. Si no tienes motivación, si no tienes esa voluntad, pues difícilmente vas a poder hacer cosas, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo también critico actualmente de mis estudiantes, ¿no? No les veo la motivación o la pasión por lo que van a hacer. Y fíjate que es bonita la frase, ¿no? La pasión, Mm. porque de alguna manera, pasión no es ese amor que tienes por algo. Pasión quiere decir que aunque te está costando más trabajo, lo vas a seguir realizando, ¿me explico? Bueno, yo no sé si Oye, y luego, como, como biólogo, no siempre viste clases y no siempre estuviste en el TEC, me imagino. fíjate que mi formación, lo que me permitió durante el proceso de formación, el programa de estudios que teníamos nos permitía tener experiencia de estar en una estancia, una residencia en instituciones de investigación, ¿no? Entonces, Ajá. en algún tiempo, por ejemplo, quise empezar una tesis, la hice en reproducción, trabajando con reproducción de cobayos. Me desvié un poquito de mi finalidad, de mi fin. Después dije, está la biotecnología, tuve oportunidad de estar en el Instituto de Biotecnología y de ahí, por supuesto que hay mucha, ahí vas, fíjate que no es tanto el, las, el sitio, sino las personas que conoces, ¿no? En el Instituto de Biotecnología conocí a una de las doctoras que me dejó un mejor sabor en el proceso de formación y no me refiero a educativo, me refiero a un sabor de desarrollo humano. ¿Por qué? Porque eran personas que cuando querían explicarte algo nunca estaban con la idea de yo soy el de máxima jerarquía y tú eres el de menor jerarquía, sino al contrario, tenían la paciencia como para decir, pues la jefa de departamento que coordinaba a todo el edificio de pronto dice, a ver, dime cuál es el, por qué no estás avanzando en tus investigaciones, en tus proyectos, y se sentaba contigo a darte por lo menos un tiempo y decía, a ver, mira, verifiquemos si estás comprendiendo lo que estás leyendo, verifiquemos cómo estás haciendo tu estudio, el ensayo, ¿no? Y mi opinión es la siguiente, ¿no? Entonces, ese registro humano son, creo, de las cosas invaluables que puedes aprender en educación. En educación, yo estoy seguro que los que se quejan más de cómo doy clases son los que buscan un pretexto para no desarrollar su educación. Entonces, sí me he visto muy agredido por algunos estudiantes de que no, es que es un hijo de la fregada, pero siempre regreso al punto inicial de decir, mira, cuando yo te dije qué elegías, tú elegiste esto. El problema es que no te quieres hacer responsable de esa elección. Entonces, bueno, por otra parte, ahí de tecnología tuve la experiencia de estar en psicología, en la ULA, con el mapeo cerebral y la electroencefalografía. Ahí me acerqué un poquito más, ¿no? Me separé de la biotecnología y dije, quiero ver lo del cerebro. Y cuando estoy tratando de terminar, pues hubo una serie de conflictos que me hizo igual salir de ahí y me fui a hacer un estudio que me dieron la oportunidad de que yo lo hiciera solo, me dieron carta abierta, que es un estudio de comportamiento de tortugas, la orientación de cría de tortugas marinas. Entonces, era una forma aplicada, de una forma, dije, a ver, vamos a ver, porque en ese tiempo pues yo estaba leyendo sobre etología y algunas cosas importantes sobre la etología, bueno, el estudio del comportamiento animal. El doctor que nos daba, el maestro que nos daba era muy bueno también. Eh, y tenía mucha experiencia, o sea, sí le fluía muchísimo el cómo te narraba las cosas, ¿no? Igual, y la información que te daba. Entonces, recuerdo que estaba en etología y dije, creo que este es el camino para poder entender la regeneración del sistema nervioso. Entonces me voy a hacer mi tesis sobre orientación de tortuga marina. Bellísima mi tesis, nada más para mí, creo que para los demás no siempre es el mismo efecto, ¿no? Tiene muchas fallas, por supuesto, inclusive tengo algunos errores de ortografía hasta en los agradecimientos, ¿no? Entonces imagínate que así está la información. Agradecimiento Pues con el... finalmente, sí, ándale, asesoría con doble C, entonces imagínate que me acuerdo que una vez estaba escribiendo con un doctor de la UDLA y me dice, a ver, Ernesto, escribe, ¿no? Y yo escribo, y 3 faltas de ortografía en una palabra.
Y luego que él era una persona que era muy dada a la ortografía, los principios, y, o sea, revisar cada una de las palabras, ¿no? Y nada más veía los ojos como crecían y crecían. Pero bueno, Tres uno faltas tiene que ir en una aprendiendo palabra, y la palabra era la. en una sola palabra. Ándale. Pero fíjate que uno va finalmente creciendo, ¿no? Nunca he dicho que sea una persona que tengas que admirar y decir, wow, o sea, este tipo, cómo habla, cómo escribe, cómo explica, ¿no? O sea, yo soy más terrenal, soy del pueblo y para el pueblo, dijera yo. ¿Sí? Entonces sí va en ese sentido. Y la otra es que, pues hubo otras oportunidades, pues me llegué finalmente a la industria, un tiempo en la industria, que fue trabajar con reactor anaerobio. Cuando entré no sabía absolutamente nada y en menos de una semana había que resolver un problema. Entonces, la forma en que trabaja una industria, bueno, una empresa, la forma en que trabaja la, la investigación es muy distinta, ¿no? ¿Sí? Entonces, tienes que resolver, no hay pierde, ¿no? Entonces, eso me permitió de alguna manera tener una visión distinta de distintas áreas, de distintos campos, de distintos niveles, y hasta la fecha me agrada, ¿no? Me agrada poder platicar con las distintos, con todos. Es decir, yo creo que no aprendes si te aíslas. Yo creo que decir no puede alguien crecer y no puede alguien ser maestro, docente, o no puede ser no puede ser, crecer un desarrollo personal o humano si te aíslas. Una forma de, lo que he aprendido es que finalmente una persona que se aísla es una forma de suicidio, es una forma... Finalmente se te restringe el horizonte más que amplificarse. Sí, y te vuelves un tanto miope acerca de lo que hay alrededor, ¿no? Mm. Yo soy más de la idea de decir, mira, si tienes oportunidad de hacer una estancia fuera de la, de la universidad, hazlo, para que tengas una visión distinta de lo que sucede. Y por desgracia podrás llegar con muchas críticas de dónde te formaste. Nada más que hay que ser cuidadoso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si alguna vez voy a Chile a colaborar con algo, no voy a llegar allá y, no, es que el pueblo de Chile es así, porque no es educado, no es correcto, ¿me explico? O sea, debe uno entender que cuando vas a ampliar la visión, no es para destrozar al sitio donde vas, sino para poder aprender de lo que debes de dejar de hacer, ¿no? No sé si me Mm. explico ahí. Sí. ¿Cómo llegaste al TEC? Ah, ¿y hace cuánto tiempo? Porque ahí nos conocimos el año 2003. Llegué en el 2002 Ah, al TEC. recién. Llegué, sí, pues ahí fíjate, hubo un salto porque de la industria empecé a dar clases. Ya dije, me ausenté de las clases, empecé a dar clases y en corto tiempo pasé de subdirector a director de una escuela. No quiero hacer publicidad para que no me busquen, pero de ahí dije, no, o sea, preparé mi currículum y dije, pues voy a ir al TEC, me llama la atención, sabía que había ciertas áreas en las cuales yo podía participar. Entonces ahí conozco al doctor Alejandro, le doy mi currículum, me dice, mira, hay una alternativa porque se va a abrir un posgrado, bueno, una especialidad en educación ambiental. Y me dice, bueno, ¿quieres participar como coordinador? Dije, sí, me late, me gusta la idea. Y entonces entré más como administrativo, ¿no? Entonces, Ah, en perfecto. esa parte de convivir con los proyectos que se realizan en el tecnológico, hay una diferencia enorme de cómo es una universidad y cómo es un tecnológico, ¿no? Hay enorme diferencia en varios campos, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, son diferentes, hay más practicidad en algunos que en otro y hay El, más actualización y el, demás, ¿no? Pero el, depende mucho de uno. el tecnológico en el fondo es una especie de universidad, pero donde se dictan solamente carreras de ingeniería. Sí, no, también está la licenciatura en administración. Ah, ok. O sea, finalmente es generar Pero un es la única, profesionista. pero pero es la única que no es En ingeniería. licenciatura sí, la única sí. Y también está ingeniería en gestión empresarial. Le modifican, pero hay ciertas características de los que dan clases en el TEC que no son iguales a los que dan clases en la universidad, ¿no? Por ejemplo, no están obligados a hacer investigación, Sí, claro. no están, hay son más dados a las cuestiones prácticas, es decir, a la inserción en la industria o en la empresa. Por lo tanto, tienen más la experiencia en campo
Mm. que en investigación y cosas por el estilo, ¿no? Sí, que Repito, no te lo son... pregunto porque aquí hay un par de instituciones a nivel nacional que tienen un poco el esquema del tecnológico, Ok. pero, pero no tenemos esta estructura nacional paralela así de universidad e institutos tecnológicos como está en México, que son ¿cuántos? Ujú, ujú. ¿120 tecnológicos? 200 y tantos es. Ya creció. No sé, pero nunca he visto cuántos son tecnológicos son, pero sí sé que son Ah, muchos. bueno, yo Más de recuerdo, 100. sí, yo recuerdo que eran 120 en el año 2005, pero Han de ser un poquito más, pero no exagero. No puedo darte el dato exacto, ¿no? ok. Pero sí, lo que sí te puedo decir es que también hay cosas que son muy prácticas que se pueden hacer en el tecnológico. Es decir, te da la oportunidad de hacer ensayos en, sin tantos requisitos como sucede en la universidad, ¿no? Es decir, vamos a ver si la tecnología que utilizamos para esta población funciona, pues vamos a hacer los ensayos, ¿no? Ahí no vamos tanto a la, no es tan básica, sino que debería tener la tendencia a la ciencia aplicada, ¿no? No, no es una mirada tan academicista como la universidad. Es correcto. Sí, Oye, pero sí. entonces, Pero te repito, tiene pros y contras cada una de sí, ellas, sí, ¿sí? claro, me imagino. Y entraste entonces como coordinador de la especialidad en educación En ambiental. educación ambiental. Sí, es correcto. De hecho, de ahí es donde yo empiezo, me dice, mira, este es el programa, debemos ir cubriendo las materias y haciendo promoción de la especialidad para que la gente vaya incorporándose, ¿no? Entonces me da la oportunidad, Alejandro, de decir, vamos a seleccionar personal para algunas materias que nos faltan, que no las hay. Y dije, bueno, pues voy a buscar, y entre ellas, pues me encontré, dije, ay, a ver, Alexis Mauricio, no sé qué hace allá, y ya Ah, empezamos a contactar. ¿Me explico? sí, Entonces, sí. ¿por qué? Porque había una posibilidad de dar talleres en formación de educador ambiental. Ahora, lo que sí debo de admirar de la visión que tenía Alejandro esa es la visión que tenía. No, nunca, lo que siempre vi es que no es que él quisiera representar y decir, yo soy el todólogo, yo soy el Sí. super especialista, ¿no? Sino de decir, oye, vamos a dar este tema, pues búscate a alguien que haya manejado ese tema en No, forma y y lo una trató de ver, ¿no? capacidad él mismo para poder ver la integralidad del fenómeno que era muy notable. Sí, y la gestión finalmente, porque Sí, además. ahí, y además tenía el respeto, o bueno, tiene hasta la fecha el respeto por cada una de las profesiones, cada una de las áreas, ¿no? O sea, él nunca dijo, yo soy ingeniero, tú eres psicólogo, ay, muchachito, te voy a explicar, ¿no? Siempre dijo, no, Y pues, siendo él muy reconocido a nivel nacional también. sí, sí, de hecho, Bueno, el que es de los que ha puesto en alto el tecnológico y ha puesto en alto la ingeniería ambiental, ¿no? Entonces, sí, sí ha habido mucho que aprender eh, de él, ¿no? Entonces, en esa oportunidad, fíjate la enorme oportunidad que me dice, pues busca, apoyamos y vemos quién es el que puede ver. Y entonces le preguntaba, mira, está estas personas y ya contacté, me dice que tiene la facilidad, que puede viajar y que, pues, ¿cómo andamos de finanzas? Y él me decía, bueno, adelante porque tenemos tanto dinero para ello, ¿no? Y entonces es como se da la oportunidad de crear la especialidad en educación ambiental en el TEC. Igual se creó la especialidad en sistemas de información geográfica y en ingeniería ambiental, que ya era la primera que se había abierto. qué genial. Yo no, esa parte no la sabía. Y algún día te voy a contar cómo fue la contraparte cuando yo recibí esa invitación, porque yo esa invitación no la recibí de ustedes, curiosamente. Mm, Es decir, ustedes me la enviaron, pero sí. la perdí en el correo. Y Ah, ok. después me llega replicada por un estudiante que era ayudante mío en psicología ambiental. Y él me dice, oye, puedes ver esto, pero me lo reenvió meses después. Sí, Y ahí yo sí. De digo, hecho, cuando lo hice el primer contacto fue porque dijimos, no contestan, ok, vamos a ver, vamos a darle marcha y seguimiento, ¿no? Entonces metimos a una persona que diera temporalmente ajá, psicología ambiental. Pero fíjate, nosotros estamos hablando de psicología ambiental. No se contemplaba fácilmente psicología ambiental a nivel nacional en ese tiempo, ¿me explico? no, O claro. sea, ya cuando Alejandro hace la estructura de la Acá no se educación ambiental y considera ni dice, hoy. sí, por ejemplo, entonces cuando dices tú, ¿a qué le llaman psicología ambiental? Tiene su fundamento. Y fíjate que gracias a ese fundamento, al entender la psicología ambiental, me permitió abrirme campo en otras áreas.
sea, por ejemplo, en algún tiempo di en otra universidad la materia de psicología ambiental porque nadie sabía de ella, ¿no? Entonces dije, pues vamos a la doy, ¿no? Dale, Y ya ya le de alguna gustó. manera empezar a, sí, y además la ventaja que tuve es que la gente a la cual invitamos, en este caso, por ejemplo, la experiencia que tú tenías con la práctica ambiental, que es parte de tu pasión también, nos dijo, pues va de la, o sea, todo fue una sinergia finalmente, ¿no? Ah, Que nos permitió hacer muchos proyectos y muchas actividades que fueran a favor del medio ambiente y a favor de la educación. Por eso nos conocimos, ¿no? sí, Por la claro. educación ambiental. Exactamente. Bueno, yo creo que hay mucho Que de más. ahorita, actualmente, no, déjate No, actualmente tú y yo sabemos que educación ambiental, o sea, tenemos para decir y hay muchas cosas que no nos gustan de cómo se hace la educación sí, ambiental claro. Sí, y hay muchas cosas que nos gustan, ¿sí? por eso te digo, hay mucho más, pero yo creo que vamos a tener que dejar un segundo capítulo, nuevamente un Sí, continuará. sí. Mira, Sí, mira, es correcto. me Oye, voy, ya me exageré, ¿eh? me voy enterando de Sí, cosas me que no pasé. sabía. Bueno, pero la idea es esa, ¿no? Es como poder darle también un aire un poco más humano a esto. Eh, bueno, Sí, estamos medio deshumanizados. humano contigo, digamos, ya. Aclaro, estamos grabando cómo hay discriminación de un chileno a un mexicano. A un chileno, a un mexicano que, ¿cómo te decía yo? El esperpento humano. Es perfecto, bueno, El sí. esperpento humano. Y yo, como te dije siempre, ve, como te dije yo siempre, Como me dijiste. Alexis, ¿no? Siempre fue respetuoso. Sí, así siempre te dije, nunca te dije Bueno, ningún adjetivo ni bueno, pero seudónimo, nada. ¿y quién está Bueno, aceptando el valor relativo al enfrente, esperpento? Enfrente. atrás, había que... Bueno, estuvo bueno. Yo creo que vamos a tener que continuar. Hay más cosas que aclarar ahí. Me quedaron preguntas. Ok, ok. Manda tu... puedes contactarme vía correo electrónico, ¿no? Ya mandas tus comentarios y dudas. Bueno, Ok. lo que sí es que hay que invitar a la gente a que participe, a preguntar, a que A preguntar y a proponer. comente, sí, a que comente y a que haga una propuesta de lo Sí. que podríamos platicar. Y si en algún momento dice, oiga, yo quiero platicar con usted, Y pues lo dale. metemos en la plática Y también. dale. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Bueno, Bueno, fue un gusto igualmente que esté bien. recordar cosas. Suerte.